La República Romana, de Isaac Asimov. Colección Historia Universal Asimov. Capítulo 11. El fin de la República. El heredero de César muerto César, Bruto se levantó de un salto, blandiendo su puñal manchado de sangre, y gritó a los senadores que él había salvado a Roma de un tirano. En particular apeló a Cicerón para que concluyese la reorganización del gobierno. Pero la ciudad se hallaba en un estado de parálisis, en el que nadie esperaba más que el horror y la efusión de sangre. Los partidarios de César estaban demasiado aturdidos para emprender una acción inmediata. Hasta Marco Antonio se escabulló para esconderse. Pero al llegar la noche, la situación empezó a moverse. Había una legión que se hallaba bajo el mando de uno de los leales generales de César, Marco Emilio Lépido, hijo y tocayo del general que había sido derrotado por Pompeyo 33 años antes. Véase Nuevos Hombres en el capítulo 8. Esas tropas fueron llevadas a Roma, de modo que los conspiradores tuvieron que moverse con cautela. Mientras tanto, Marco Antonio había recobrado la calma lo suficiente como para echar mano a los tesoros que César había reservado para la campaña militar que había planeado, y para persuadir a Calpurnia a que le entregase los documentos de César. En cuanto a los asesinos, trataron de ganar a Cicerón para su causa, quien decidió unírseles. Luego, teniendo en consideración las tropas de Lépido, negociaron con Marco Antonio, quien también pareció llegar a un acuerdo con ellos. El peligro de guerra civil se había evitado, aparentemente. Se convino en llegar a un compromiso. El Senado ratificaría todas las acciones de César, de modo que se mantuviesen sus reformas. También se acordó que se consideraría válido el testamento de César, desconocido hasta ese momento. A cambio de esto se asignarían provincias a los principales conspiradores, asignaciones que les daría poder y los llevaría fuera de Roma. Hechos estos acuerdos, no parecía haber razón para no permitir un funeral público a César. Marco Bruto, con la opinión de algunos de los otros conspiradores, pensó que sería una acción peligrosa, que conciliaría y consolaría a los admiradores de César. En el funeral, Marco Antonio se levantó para pronunciar una oración fúnebre. Relató las grandes hazañas de César y leyó su testamento, por el cual donaba sus jardines para uso del público y en el que cada ciudadano romano recibía un donativo de quizá unos $25 en dinero moderno. Este ejemplo de magnanimidad conmovió profundamente al pueblo. Marco Antonio siguió describiendo las heridas que César había recibido como recompensa de toda su grandeza y generosidad. E inmediatamente todo el público clamó venganza contra los conspiradores. Aquellos de los presentes que eran amigos de los conspiradores se sobresaltaron y trataron de ponerse a salvo. Marco Antonio era, por el momento, el amo de Roma. Una nueva personalidad había llegado a Roma, un joven de 17 años llamado Cayo Octavio. Cayo Octavio era nieto de Julia, la hermana de Julio César, y era por ende sobrino nieto del dictador. Había nacido en 63 a.C., el año de la conspiración de Catilina. César no tenía hijos, de modo que Octavio era su heredero natural. Octavio era un joven enfermizo y obviamente poco dotado para la guerra. Tampoco su tío abuelo deseaba meterlo en guerra. Lo necesitaba vivo como heredero suyo. Por ello, cuando César hizo sus preparativos para la campaña contra los partos, ordenó a Octavio que se trasladase a Apolonia, ciudad situada al sur de Dirraquio, donde pudiera completar sus estudios. Estaba allí cuando le llegaron las noticias del asesinato de César e inmediatamente partió para Italia. En su testamento, César lo nombraba su heredero, y el testamento había sido ratificado por el Senado. Octavio tenía intención de exigir lo que consideraba suyo, aunque su familia pensó que ello suponía lanzarse a peligrosas aguas políticas y lo instó a que no lo hiciera. La llegada de Octavio contrarió a Marco Antonio, que se consideraba el heredero real en términos de poder. No deseaba compartir el poder con un joven enfermizo. Según el testamento de César, este adoptaba a Octavio como hijo, pero Marco Antonio impidió la ratificación de este punto por el Senado. Pero Octavio adoptó el nombre de Cayo Julio César Octaviano. Pero Marco Antonio tampoco lo tenía todo a su favor. Muchas de las tropas estaban del lado de Octavio, aunque solo fuese a causa del nombre de César. Más aún, Cicerón, enemigo jurado de Marco Antonio, se puso de parte de Octavio, a quien esperaba usar para sus propios fines, y pronunció una serie de eficaces y potentes discursos contra Marco Antonio.
Marco Antonio decidió que era hora de ganar popularidad mediante victorias militares. Uno tras otro, los conspiradores habían abandonado Roma para marcharse a sus respectivas provincias. Marco Bruto estaba en Grecia, Casio en Asia Menor y Décimo Bruto en la Galia Cisalpina. Este era el que se hallaba más cerca de Roma, por lo que Marco Antonio lo eligió como primera víctima. Lépido había sido enviado a España para ocuparse de los restos de los pompeyanos que allí quedaban, pero Marco Antonio confiaba en dar cuentas solo de Décimo Bruto. Obligó al Senado a reasignarle la Galia Cisalpina y marchó hacia el norte. Así comenzó la Tercera Guerra Civil. Pero tan pronto como Marco Antonio partió, el Senado fue persuadido por Cicerón y el joven Octavio a declarar a Marco Antonio enemigo público y a enviar un ejército contra él. Este ejército estaba al mando de los 2 cónsules y Octavio era segundo comandante. Así, Octavio se encontró combatiendo en defensa de Décimo Bruto, asesino de su tío abuelo, y contra Marco Antonio, el más leal adepto de su tío abuelo. Pero esto solo era un primer paso en los planes de largo alcance de Octavio. Hasta entonces nadie se había percatado de que el heredero de César, aunque no era un general, era un político tan hábil como el mismo César. Décimo Bruto se fortificó en Mutina, la moderna Módena, y no pudo ser desalojado de allí. Marco Antonio, con un enemigo dentro de la ciudad y otro fuera de ella, fue derrotado, y en abril del 43 a.C. tuvo que conducir a su ejército en retirada a través de los Alpes a la Galia Meridional, donde se encontraba entonces Lépido, después de volver de España. Todo marchó bien para Octavio. No solo había privado a Marco Antonio de toda oportunidad de ganar gloria militar, sino que además los 2 cónsules murieron en la batalla, dejando a Octavio al mando del ejército. Volvió a Roma y, respaldado por sus tropas, no tuvo dificultades para persuadir al Senado a que ratificase su condición de hijo adoptivo de César y se hizo elegir cónsul. Ahora que tuvo el dominio efectivo de Roma, pudo finalmente actuar contra los conspiradores. Obligó al Senado a pronunciarse contra los conspiradores y en septiembre marchó nuevamente a la Galia Cisalpina, pero esta vez para luchar contra Décimo Bruto. Realizó lo que Marco Antonio no había logrado. Los soldados de Bruto desertaron en grandes cantidades, por lo que el conspirador se vio obligado a huir, pero fue capturado y ejecutado. El segundo triunvirato. Entretanto, Marco Bruto en Grecia y Casio en Asia Menor estaban reuniendo hombres y dinero. Casio fue particularmente brutal en la exacción de dinero a los impotentes provincianos, y estaban adquiriendo gran poder. Si Octavio y Antonio seguían luchando entre sí, ambos perderían. Por ello, Lépido trabajó para unir al viejo amigo de César y a su heredero. Los 3 se encontraron en Bononia, la moderna Bolonia, y convinieron en dividirse los dominios romanos. De este modo se creó el segundo triunvirato, el 27 de noviembre del 43 a.C., con Marco Antonio, Octavio y Lépido. Al entrar en el acuerdo, Octavio abandonó al Senado, que ahora quedó nuevamente en la impotencia. Cicerón, en particular, que había arriesgado todo en apoyo de Octavio en sus ataques de elocuente orador contra Antonio, comprendió que su muerte era segura. Antonio, como parte del precio para entrar en el triunvirato, exigió la ejecución de Cicerón, y Octavio aceptó. En verdad, los 3 establecieron un sistema de proscripciones, como en tiempos de Sila, casi 40 años antes. Muchos individuos acomodados fueron ejecutados y sus propiedades confiscadas. Cicerón trató de escapar abandonando Italia, pero vientos contrarios llevaron su barco de vuelta a la costa. Antes de que pudiera intentar nuevamente la huida, llegaron los soldados enviados para matarle. Se negó a que sus hombres ofreciesen resistencia, pues habría sido inútil. Enfrentó la muerte solo y con valentía. Extrañamente, Marco Antonio también señaló para su ejecución al viejo enemigo de Cicerón, Verres. Véase Nuevos Hombres en el capítulo 8. Este aún vivía en un confortable exilio en Masilia. Codicioso hasta el fin, se negó a entregar algunos tesoros artísticos que el igualmente codicioso Marco Antonio deseaba. Verres pagó esto con su inútil vida. Una vez formado el segundo triunvirato, asentado firmemente su poder en Italia y el partido senatorial acobardado por el terror, era tiempo de enfrentarse con Bruto y Casio. El ejército de los triunviros se dirigió a Italia en su búsqueda. Octavio cayó enfermo en Dirraquio y tuvo que ser llevado en litera al lugar de la batalla. La batalla se libró en Filipos, en Macedonia Oriental,
a unos 15 kilómetros al norte del mar Egeo. Filipos había sido desarrollada y fortificada por el rey Filipo de Macedonia, padre de Alejandro Magno, 3 siglos antes, y había recibido ese nombre en su honor. Los conspiradores habrían hecho bien en esperar, pues Antonio y Octavio estaban mal abastecidos y podían haberse visto obligados a retirarse o haber sido derrotados por hambre. Esta fue la opinión de Casio, pero Bruto no pudo soportar la incertidumbre y quiso dirimir la cuestión rápidamente. En octubre del 42 a.C. se libró una batalla en la que Bruto tuvo considerable éxito contra las fuerzas de Octavio. Pero a Casio no le fue tan bien y se suicidó en una irracional desesperación por una batalla que no fue peor que un empate. Bruto cayó en una depresión extrema al recibir la noticia, y algunas semanas más tarde forzó una segunda batalla en la que fue derrotado por fuerzas superiores y se suicidó a su vez. Los triunviros ahora dominaban Roma y quizá pensaron que sería mejor para todos separarse. Lépido recibió el oeste y Antonio el este, mientras que Octavio permanecía en Roma. En cierto modo, quizá haya parecido que Antonio obtenía la mejor parte. El este, pese a su continuo saqueo por los gobernadores romanos y las exigencias de una larga serie de generales romanos, aún podía ser esquilmado un poco más, y Antonio pensó en el botín. A mediados del verano del 41 a.C. llegó a Tarso, situada sobre la costa meridional de Asia Menor, y abordó la cuestión de Egipto, que era aún la nación más rica del mundo mediterráneo. Egipto parecía apto para el saqueo. Desde que César había puesto a Cleopatra y su hermano menor en la posesión conjunta del trono, Egipto estuvo en calma, sin guerras ni rebeliones. En 44 a.C., cuando su hermano menor cumplió 14 años y exigió una participación activa en los deberes reales, Cleopatra dirimió la cuestión muy sencillamente haciéndolo envenenar. Después de esto, gobernó sola. En los meses siguientes al asesinato, Cleopatra mantuvo una prudente neutralidad, a la espera de ver en qué terminaban las cosas. Pero Antonio pensó que había sido demasiado neutral y que, por no haber apoyado activamente a los triunviros, tendría que pagarlo caro. Por ello, ordenó a la reina de Egipto que acudiese a Tarso. Cleopatra llegó en la barcaza real con la intención de persuadir a Marco Antonio de la corrección de su actitud, como 7 años antes había persuadido a César de lo mismo. Cleopatra tenía entonces 28 años y al parecer estaba más hermosa que nunca. Después de pasar algún tiempo juntos, Marco Antonio decidió que ciertamente ella no merecía que se le hiciera pagar tributo. En cambio, decidió devolverle la visita e ir con ella a Alejandría. Allí pasó momentos placenteros, descansando en la encantadora compañía de la reina y olvidando todos los problemas de la guerra y la política. De vuelta en Italia, Octavio habría deseado poder hacer lo mismo, pero la esposa de Antonio, Fulvia, que había sido antes esposa de Clodio y era una feroz arpía, estaba particularmente furiosa ante esa situación. Vio claramente que si Octavio permanecía en Roma, sería él quien finalmente gobernaría todos los dominios romanos. Tampoco aprobaba las descansadas vacaciones de que Antonio gozaba en Alejandría con Cleopatra. Por ello, Fulvia persuadió a Lucio Antonio, hermano de Marco Antonio, que era cónsul ese año, a que reclutase un ejército y marchara contra Octavio. De este modo esperaba debilitar a Octavio y obligar a Antonio a actuar contra él, aunque solo fuese para proteger a su esposa y a su hermano. Octavio, con escasas dotes de soldado, confió su ejército a Marco Vipsanio Agripa, hombre de oscura familia que era de la edad de Octavio y había estudiado con él en Apolonia. Agripa empujó a los rebeldes a Perusa y los obligó a rendirse en el 40 a.C. Marco Antonio se movió en apoyo de su familia, pero todo terminó demasiado rápidamente, y cuando Fulvia huyó a Grecia y murió allí casi inmediatamente, realmente fue el fin. Pero se pensó que era mejor renovar el triunvirato y resolver los problemas que habían surgido. Así, los triunviros se reunieron en el sur de Italia y efectuaron una nueva división de los dominios romanos. Marco Antonio conservó el este, pero Octavio se quedó con Italia, Galia y España. Lépido, dejado de lado, tuvo que conformarse con África. Para cimentar la unión se concertó un matrimonio. Así como la encantadora hija de César, Julia, se había casado con Pompeyo para tener a este en la familia, ahora la encantadora hermana de Octavio, Octavia, fue entregada en matrimonio a Marco Antonio. Por el momento todo parecía marchar bien,
Octavio y Antonio siguieron sus caminos separados, pero al menos para Octavio continuaron los problemas. Había surgido un nuevo Pompeyo, Sexto Pompeyo, hijo menor del viejo general. Sexto había acompañado a su padre a Egipto después de la batalla de Farsalia y estaba en el barco desde el cual vio asesinar a su padre en la costa. También había estado en la batalla de Munda, después de la cual fue muerto su hermano, mientras que él se salvó ocultándose para aparecer solo cuando César abandonó España. Lentamente, Sexto fue ganando adeptos y durante los desórdenes que siguieron al asesinato de César, reunió barcos y se hizo fuerte en el mar. Fue un pirata de mucho éxito. Se adueñó de Sicilia, lo cual lo situó en una posición fuerte, pues el suministro de alimentos de Roma dependía de los cereales sicilianos. Esto significaba que tenía un lazo puesto alrededor del cuello de Roma, lazo que podía apretar cuando se le antojase. Además, si se enviaban cargamentos de cereales, por ejemplo de Egipto, los barcos de Sexto Pompeyo podían detenerlos. El hambre y el descontento obligaron a los tribunos a llegar a algún género de acuerdo con Sexto. Se reunieron con él en Miseno, un promontorio situado al noroeste de la bahía de Nápoles, en el 39 a.C., y se acordó entregarle Sicilia, Cerdeña, Córcega y la parte meridional de Grecia. Eran concesiones importantes, sobre todo para Octavio, pero éste quería ganar tiempo. En el 36 a.C., Octavio reunió con dificultades una flota propia que puso bajo el mando de Agripa. Luego halló un pretexto para iniciar una guerra contra Sexto y envió a la flota de Agripa tras él. Agripa sufrió pérdidas por las tormentas y los combates, pero finalmente acorraló a Sexto cerca del estrecho que se extiende entre Italia y Sicilia. En la batalla que se entabló a continuación, Agripa obtuvo una completa victoria. Sexto huyó y logró llegar a Asia Menor, pero esto no le sirvió de mucho. Allí fue capturado por los soldados de Antonio en el 35 a.C. y ejecutado. Entretanto, Lépido, en cooperación con Octavio y para combatir a Sexto, había desembarcado tropas en Sicilia. Irritado por la parte insignificante que le había tocado en el triunvirato, pensó que podía conservar Sicilia para sí. Pero sus tropas desertaron para pasarse a Octavio, quien, por consiguiente, libró a Lépido de toda responsabilidad y lo envió a Roma a que llevase una vida tranquila. En el 36 a.C., pues, Octavio tuvo firmemente en su poder a todo el occidente. Fulvia había muerto, Sexto Pompeyo había muerto y Lépido se hallaba reducido a la impotencia. Solo Marco Antonio podía disputarle el predominio, pero no parecía con deseos de disputar nada a nadie. Antonio y Cleopatra. El casamiento de Marco Antonio con Octavia realmente no fue beneficioso, pues al parecer Antonio no se interesaba por ella. Tan pronto como le fue posible, volvió a Alejandría con Cleopatra, situación que le placía mucho más. Mientras estuvo lejos de Egipto, surgieron considerables problemas con los partos, a causa de las acciones de un traidor romano, Quinto Labieno. Era hijo de un general que había prestado servicios bajo César en la Galia, pero luego se había pasado al bando de Pompeyo y fue muerto en la batalla de Munda. El joven Labieno era un intransigente opositor a César y se incorporó al ejército de Bruto y Casio. Aún después de la batalla de Filipos, se negó a someterse y se refugió entre los partos. Orodes, cuyos ejércitos habían derrotado a Craso, era un rey de Partia. Se había mantenido al margen de las guerras civiles romanas, muy satisfecho de que Roma se destrozase internamente sin tener que correr ningún riesgo. Pero Labieno lo persuadió a que aprovechase el sentimiento contrario a los tribunos que, afirmaba, prevalecía en Siria y Asia Menor. Orodes, pues, puso un ejército parto a su disposición y resultó que Labieno no había exagerado. En el 40 a.C., los partos, con Labieno al frente, se desplazaron al oeste y en breve ocuparon casi toda Siria y Asia Menor. Varias guarniciones romanas se unieron al renegado romano. Estas derrotas romanas se produjeron en la parte del ámbito romano que correspondía a Marco Antonio, de modo que tuvo que contraatacar. A tal fin, Marco Antonio utilizó a Publio Ventidio Baso. Originariamente, Ventidio había sido un hombre pobre, que vivía del alquiler de mulas y carros. Había llegado a general bajo César, en la Galia. A diferencia del padre de Labieno, permaneció fiel a César en la guerra contra Pompeyo, y luego se unió a Marco Antonio después del asesinato de César. En el 39 a.C., Ventidio se trasladó a Asia Menor, y el enemigo se retiró ante él.
Libró una batalla en la parte oriental de la península, logró la victoria y obligó a los partos a abandonar sus conquistas. Al año siguiente, los partos hicieron un nuevo intento y Ventidio se enfrentó nuevamente con ellos en Siria, derrotándolos aún más rotundamente. Los historiadores antiguos fechaban esta batalla el 9 de junio del 38 a.C., 15º aniversario de la derrota de Craso. Orodes murió el mismo año, como para señalar el ocaso del poder parto. Pero aunque los romanos quizá pensaron que habían vengado a Craso, solo habían conservado su propio territorio. Partia no pudo anexarse tierras romanas, pero su propio territorio permaneció intacto y siguió estándolo. En el 37 a.C., Marco Antonio volvió al este, pero no estaba totalmente satisfecho con las victorias de Ventidio. Quería para sí la gloria de ellas. Relevó a Ventidio y lo envió de vuelta a Roma a que disfrutase de un triunfo, y luego se preparó para atacar él mismo a Partia, después de pasar algún tiempo en Alejandría. La campaña de Antonio, comenzada en el 36 a.C., fue un fracaso. No derrotó a los partos. Por el contrario, se vio obligado a retirarse con grandes pérdidas cuando trató de invadir Partia. Todo lo que pudo conseguir fue una victoria al año siguiente sobre los armenios, que eran adversarios mucho más débiles. Volvió a Alejandría con su reputación militar muy disminuida, al tiempo que Octavio llegaba a la cúspide del poder en Occidente. Octavio pensó que había llegado el momento de aplastar al único rival que le quedaba. Se hizo cada vez más popular en Roma, pues redujo el bandidaje en Italia, restableció la calma y la prosperidad, llevó programas de edificación en Roma y en general demostró ser un gobernante juicioso y prudente. En el 38 a.C. se casó con Lidia, sagaz matrona romana que lo aconsejó bien durante toda su vida, en favorable contraste con la reina extranjera de Antonio. Al pueblo romano le pareció que Antonio había descuidado su posición como gobernante romano del este y se contentaba con pasar su tiempo solazándose con Cleopatra. Llegaban a Roma informes que lo describían usando vestimentas griegas y dedicado solamente a complacer a la reina egipcia. Estaba dispuesto, se decía, a darle toda Roma a ella o todo lo de Roma que pudiera obtener. Indudablemente, los informes eran exagerados, pero convenían a Octavio. Este obtuvo cartas de Antonio a Cleopatra y su testamento, y los usó como pruebas de que Antonio realmente pretendía cederle Roma. Quizá fuesen falsificaciones, pues Octavio era suficientemente inescrupuloso como para usar documentos falsos si ello le beneficiaba, pero también pueden haber sido reales, ya que Antonio era tan insensato que podía poner tales cosas por escrito. En el 32 a.C., Antonio se divorció de Octavia, lo cual hizo pensar que se disponía a convertir a Cleopatra en su esposa legítima. Esto fue el colmo. Octavio había estimulado cuidadosamente el odio y el temor hacia la reina egipcia entre el populacho romano, y ahora hizo que el Senado le declarase la guerra. Marco Antonio comprendió que la guerra era realmente contra él y trató de despertar de sus 3 años de vacaciones. Reunió barcos, se trasladó a Grecia, estableció su cuartel general en las regiones occidentales de este país y se dispuso a invadir el Epiro, para luego invadir Italia. Pero la flota de Octavio, conducida por Agripa, también apareció en las aguas occidentales de Grecia. Después de interminables maniobras y preparativos, Cleopatra urgió a Antonio a que presentase una batalla naval. Los barcos de Antonio eran 2 veces más numerosos que los de Octavio y por añadidura más grandes. Si Antonio ganaba la batalla naval, señaló Cleopatra, se aseguraría la victoria final, pues su ejército era más numeroso que el de Octavio. La batalla se dio el 2 de septiembre del 31 a.C., frente a Accio, promontorio de la costa meridional del Epiro, y fue la culminación de lo que podemos llamar la Cuarta Guerra Civil. Al principio, los barcos de Octavio causaron poca impresión en los barcos más grandes de Antonio, y la batalla pareció ser un inútil enfrentamiento entre la capacidad de maniobra y el poderío. Pero finalmente Agripa maniobró de tal manera que obligó a Antonio a extender su línea, de modo que los barcos de Agripa pudieron deslizarse por los vacíos que se abrieron para dirigirse hacia la flota de 60 barcos de Cleopatra que se hallaba detrás de la línea. Según relatos, Cleopatra, presa de pánico, ordenó a sus barcos que zarpasen.
Cuando Antonio se dio cuenta de que Cleopatra y sus barcos abandonaban el escenario de la batalla, cometió el acto más insensato de su vida, llena de actos insensatos. Subió a un barco pequeño, abandonando a sus barcos y sus leales hombres, quienes aún podían haber obtenido la victoria, y zarpó en pos de la cobarde reina. Su flota combatió lo mejor que pudo, pero, sin su comandante, cundió el desaliento, y antes de que cayera la noche estaba destruida. Octavio fundó la ciudad de Nicópolis, o Ciudad de la Victoria, cerca del lugar de la batalla, ciudad que en el futuro iba a convertirse en la capital del Epiro. Luego volvió a Roma para recibir el consabido triunfo. Mientras tanto, Antonio y Cleopatra huyeron a Alejandría. Solo les restaba esperar a que Octavio hallase tiempo para acudir a Egipto tras ellos. Esto ocurrió en 30 a.C. Octavio apareció por el este en dirección de Judea. Antonio trató de resistir, pero fue en vano. El 1 de agosto, Octavio entró en Alejandría y Marco Antonio terminó con su vida. Quedaba Cleopatra. Conservaba su belleza y su encanto, y esperaba usarlos con Octavio como los había usado con César y Antonio. Tenía 39 años por entonces, no era demasiado vieja quizá. Así, ella solicitó verlo, y hubo una entrevista en la que todo parecía marchar bien. Octavio fue amable, pero obviamente no logró conmoverlo. No era César ni Antonio, y no había nada que lo apartase de sus objetivos. Cleopatra lo comprendió, y se dio cuenta de que si le había hablado suavemente, era solo porque pensaba llevarla a Roma para celebrar su triunfo. Sería obligada a caminar encadenada detrás del carro de Octavio. Solo había un modo de escapar a esa suprema humillación. Ella fingió una total sumisión, pero cuando más tarde los mensajeros de Octavio llegaron para ordenarle que los acompañara, la hallaron sin vida. Octavio había previsto esta posibilidad y hecho quitar de sus aposentos todo utensilio cortante, pero ella de algún modo se las arregló para terminar con su vida. De este modo arrebató a Octavio el placer de saborear hasta el fin su victoria. Luego surgió la tradición de que se había hecho picar por una serpiente venenosa, un áspid, que le habían llevado disimuladamente en una cesta de higos, y esto quizás sea el incidente más dramático y conocido de su interesante vida. Pero nadie sabe si es cierto, y es muy probable que nadie lo sepa nunca. En ese año, Egipto fue convertido en provincia romana, y fue prácticamente una propiedad personal de Octavio. Así llegaron a su fin el último reino macedónico y el último monarca macedónico, 3 siglos después de la muerte de Alejandro Magno. La paz, por fin. Octavio había llegado a la cúspide. Habían transcurrido justamente 100 años desde los intentos de reformas de Tiberio Graco y habían llegado a su fin un siglo de política caótica y 4 guerras civiles. Grandes nombres habían sonado durante ese siglo: Mario, Sila, Pompeyo, César y Marco Antonio, pero solo uno permaneció: Octavio. Y ya no hubo enemigos ni oposiciones que temer. En el 30 a.C., Octavio era el amo absoluto de todo el mundo romano. El 11 de enero del 29 a.C., 724 años desde la fundación de Roma, el templo de Jano fue cerrado por primera vez en 200 años. Era la paz, por fin. Pese a toda la turbulencia de ese último siglo, Roma, además de un centro de poder militar, se convirtió en un centro cultural. El mismo Cicerón había sido el más grande y brillante ejemplo de esa cultura. De su obra sobrevive más que de cualquier otro autor romano, y ha sido más admirada que cualquier otra. Poseemos 57 de sus discursos en forma completa, y sabemos de otros 80 que no han sobrevivido en su totalidad. Esos discursos son amargos y a menudo contienen cosas que hoy consideraríamos de mal gusto, pero no era habitual en aquellos tiempos tratar a los enemigos con lo que hoy llamamos caballerosidad y juego limpio. Su estilo es considerado perfecto. Ningún otro autor puede compararse con Cicerón en lo que respecta a fluidez y maestría en el dominio de la lengua latina. Durante 2000 años ha sido considerado como el modelo de todo lo que es admirable en el lenguaje. Cicerón también escribió sobre retórica y filosofía, no tanto para hacer contribuciones profundas propias, como para dar a conocer las obras griegas sobre esos temas a los romanos, y lo hizo maravillosamente. Además, subsisten casi 1000 de sus cartas en las que discute francamente los problemas del momento. En verdad, es tan franco, aparentemente porque no pensaba en su publicación, que revela sus propias debilidades, su vanidad, sus ansias de elogios y alabanzas, su timidez, su capacidad para la autocompasión, etc.
Pero en conjunto, Cicerón se nos presenta como la figura más atractiva y humana de todos los romanos, honesto y humanitario sin ser presumido, tímido pero capaz de llegar a la valentía en ocasiones. Después de Cicerón, el más grande prosista del período es César, cuyos comentarios sobre la guerra de las Galias subsisten y son estudiados en las escuelas hasta hoy. La frase inicial, la Galia se divide en 3 partes, se ha convertido casi en un estribillo. Están escritos con todas las virtudes de un soldado, de modo claro, sencillo y directo, sin ornamentos innecesarios. Por desgracia, no nos han llegado sus discursos, lo cual es de lamentar, pues eran muy admirados en Roma. Entre los poetas romanos de ese periodo se destacan 2 figuras. Una de ellas es la de Tito Lucrecio Caro, nacido alrededor del 95 a.C. Su fama reposa en su largo poema De Rerum Natura, sobre la naturaleza de las cosas, publicado en 56 a.C. En él, Lucrecio describe el universo según la filosofía del pensador griego Epicuro, que había vivido 2 siglos y medio antes. En esta filosofía figuraba la idea de que todo se compone de diminutas partículas invisibles, que los griegos llamaban átomos. Elaboró una concepción racional, materialista y casi atea del universo. De todos los escritos antiguos que conocemos, el poema de Lucrecio es el que más se acerca al punto de vista filosófico de la ciencia moderna. Se perdió y fue olvidado en los siglos posteriores, pero en 1147 se descubrió un manuscrito de él. Poco después de la invención de la imprenta, el poema fue publicado y se editaron muchos ejemplares, por lo que se hizo popular y, sin duda, ejerció una importante influencia sobre el desarrollo del pensamiento que condujo a las concepciones modernas del universo. Mucho más ligera, pero mucho más hermosa, era la poesía lírica de Cayo Valerio Cátulo. Sobreviven de sus versos 116 trozos, de los muchos que escribió. Algunos de ellos hoy serían considerados indecentes, pero muchos otros son conmovedores y delicados. Muchos están dirigidos a Lesbia, de quien se piensa que no es sino Clodia, la hermana del infame Clodio, de la que Cátulo estaba enamorado desesperanzada e inútilmente. Con Cátulo entró en el latín la flexibilidad de la poesía griega. Varios historiadores romanos de nota florecieron también durante este periodo. Uno de ellos era Gayo Crispo Salustio, comúnmente conocido en castellano como Salustio. Fue uno de los seguidores de Clodio y luego de César. Este lo dejó como gobernador de Numidia después de la destrucción del ejército de Catón y fue acusado de enriquecerse por medios ilegales. Nunca se llevó la cuestión a juicio, pero Salustio, que era un hombre pobre antes de su magistratura africana, después fue rico, lo cual es una prueba indirecta bastante convincente de su culpabilidad. Escribió un relato de la conspiración de Catilina y otra historia, quizá bajo la influencia de su estancia en África, sobre la guerra contra Yugurta. Ambas han llegado hasta nosotros. También escribió una historia de Roma, pero de ella solo quedan fragmentos. Cornelio Nepote, amigo de Cicerón y Cátulo, escribió una serie de biografías de griegos y romanos destacados. La larga vida de 90 años de Marco Terencio Varrón transcurrió durante prácticamente todo el periodo de agitación, de 116 a 27 a.C. Luchó del lado de Pompeyo, pero se sometió a César y fue perdonado. Escribió prolíficamente. Según algunos informes, fue autor de casi 600 volúmenes, pero solo 2 de sus libros sobreviven. Uno de ellos es una parte de un libro sobre la lengua latina y el otro, escrito a los 80 años, es un tratado sobre la agricultura, que es quizá el más importante libro sobre el tema que nos ha llegado de la antigüedad. Pero no debe suponerse que la cultura solo puede florecer en épocas de guerra e insurrección. Con el advenimiento de la paz octaviana iba a iniciarse en Roma un nuevo y aún más brillante periodo de la cultura. Después de siglos de guerras, toda la región mediterránea iba a tener siglos de paz, el más largo periodo de paz continua que hubo en el mundo occidental antes o después. Se la iba a llamar la Pax Romana, la paz romana, pero se pagó un precio por ella. Pues la República Romana, que había progresado durante 500 años de guerras continuas y que había pasado de ser una aldea atrasada al dominio del mundo, ya no existía. En cambio, la ley fue la palabra de un hombre, Octavio. En 27 a.C., Octavio recibió el nombre de Augusto, que significa de buen augurio, una especie de nombre de la buena suerte por el que se le conoce en la historia desde entonces. Como su tío abuelo,
permitió que el mes de su nacimiento recibiera un nuevo nombre en su honor. El mes llamado Sextilis en los días de la República ahora fue llamado Augustus, de donde proviene nuestro agosto. Augusto siempre declaró que su intención era restaurar la República. Nunca asumió el título de rey y mantuvo todas las formas de la República, pero concentró todos los cargos en su persona y fue el imperator, que significa líder. Esta palabra ha dado emperador en castellano. Augusto, pues, fue el primero de una larga serie de emperadores romanos, y el ámbito sobre el cual él y sus sucesores gobernaron fue el Imperio Romano. La historia de este imperio, de sus glorias y sus miserias, de la influencia que ha ejercido sobre la historia humana hasta hoy, la contaré en otro libro.